Minutos, Alan Humberto Soto y Jesús Sánchez, bienvenidos, buenos días. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Una disculpa, traemos un retraso ahí por cuestión de logística. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen? ¿Cómo están viendo este regreso a clases en Sonora? Otros estados ya tienen el pulso. 20 estados sí están regresando a clases. Cada uno tiene su peculiaridad, ciertamente. No todos son casos de éxito. Las escuelas están también, la mayoría no están bien en los demás estados. Pero sí la diferencia en lo que veo es que en Sonora no hay los salientes. Desde la Secretaría de Educación no hay una explicación que nos diga frente a qué estamos. Aunque hemos hablado por separado con ustedes, ¿cuál es su pulso de este retorno a clases el próximo lunes? ¿Quién empieza? Jesús Sánchez, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Soto, buenos días a Proyecto Puente. Mira, yo creo que también hay que tomar en cuenta la experiencia que ha habido en otros países y en otros lados, ¿no? Ayer platicábamos, tenemos pacientes y conocidos en Europa y también veíamos algo de lo que habían hecho allá y tienen aproximadamente 8 o 9 meses que ellos regresaron a clases. Obviamente no son las mismas condiciones con las que vivimos nosotros, no son las mismas condiciones de nuestras escuelas, pero hasta ahorita ellos no han dado para atrás. Los niños siguen yendo a las escuelas. Incluso ellos iniciaron el regreso a clases cuando estaba el pico de la pandemia más alto, ¿no? En otros lugares que se asemejaría como a nuestro país, por ejemplo, ayer también platicaba con un infectólogo de Colombia. Me decía que ellos todavía no tienen experiencia, que ellos empezaron apenas la semana pasada el regreso a clases, ¿no? Obviamente todas las condiciones de las escuelas no van a ser las mismas igual en nuestro país, porque la educación aquí es también privada y también educación abierta. Pero yo la verdad, tomando en cuenta algunas experiencias que se han, tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, yo estaría de acuerdo que se regresara a clases bajo todas las medidas y todos los protocolos que se han recomendado. Ahorita se está hablando de un regreso híbrido, donde no todos los alumnos van a ir a clases, donde algunos se van a estar intercalando. Va a ser híbrido porque algunos alumnos van a permanecer en su casa y otros van a ir a clase, ¿no? Obviamente, esto ha creado mucha polémica entre los padres. Hay gente de acuerdo y gente no en desacuerdo, pero yo creo que es algo que se tiene que hacer, que los alumnos empiecen a regresar a las escuelas, obviamente modificando muchas cosas, ¿no? Y bajo los criterios y los protocolos estrictos de salud que se recomiendan y se han recomendado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alan? Y bueno, yo opino, como dice el doctor, pues en muchos países ya volvieron a clases, o incluso en países como Estados Unidos simplemente fueron unas semanas que los niños no fueron a las clases. Obviamente son diferentes condiciones las que ellos viven, las que las escuelas de por sí ya tienen pues niveles altos, digamos, de reglamentos que deben de seguir para que funcione una escuela pues en países de primer mundo, lo cual pues no es nuestro caso. Para los niños sí necesitan un regreso a clases. Como vengo diciendo, pues yo creo que pudo haber sido en los meses donde la pandemia estuvo más bajo, ¿no? En los meses que estuvimos en verde, pues ese era el momento idóneo para regresar a clases. Ahorita, pues así que poner una fecha y estar, por ejemplo, en Sonora Naranja, aunque la tendencia, la verdad, de la última semana que hemos estado viendo en los hospitales es que nuevamente va a la baja los casos de contagio de COVID, pues yo creo que por lo menos sí tendríamos que estar en un semáforo amarillo, ¿no? Para poder regresar a clases. De momento, pues sí es un poco riesgoso. Y pues hace poquito venía oyendo la radio ahí contigo que dijeron que creo que ni el 80% de las escuelas tienen las condiciones para volver a clases. Y no sé si esas condiciones pues son las modificaciones que debieron de haber hecho las escuelas. La ventilación es lo más importante, ¿no? Para que puedan volver los niños. Que en el salón de aire haya una ventilación adecuada, ya sea con ventanas abiertas, con puertas abiertas, que por el momento, por el clima de Sonora, pues es algo muy difícil, por lo cual el resto de escuelas deberían de haber comprado, pues por ejemplo, este tipo de filtro que te he dicho, el filtro tipo EPA,
para poder hacer un aire más seguro, tener medidores de dióxido de carbono y el momento que pues suba, pues que se salgan los niños, descansen, se ventile el salón y puedan volver. Y obviamente pues la gente, las personas, los padres de familia deben de ser muy responsables, ya que si alguien de ellos está enfermo, pues para que no envíen al niño a clases y no tengamos algún brote, ¿no? Ahí en un aula de clase. Sí, entonces veo que hay coincidencia en los dos de un regreso. Sí, sí es adecuado volver a clases de manera ordenada, progresiva, sin obligarse a nadie también. Eso es importante en hacer énfasis. No se les tiene que obligar a los padres a volver al aula con el hijo. No, Sí, no, perdón, adelante, Adelante, doctor. Jesús. Adelante, luego no, voy con adelante, Alan. estaba primero el doctor Sánchez. Sí, adelante, Ah, Jesús. sí, no, no es obligatorio. Esta es una de las cuestiones que se considera que no es obligatorio. Incluso en un principio habían dicho que se tenía que firmar una carta compromiso. Sí, en algunas escuelas están pidiendo una carta compromiso, pero el compromiso es de que se les diga a los niños, a los alumnos, que cumplan con todas las medidas que se les indica en la escuela, que tengan los elementos y que si el niño está enfermo, no mandarlo a la escuela, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también hay que checar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También dice que sí, se tiene que regresar a clase. Obviamente, cada país, cada escuela tiene que tener su propio protocolo de apegado a las normas de la Secretaría de Salud. Por ahí me tocó ver el protocolo de una escuela particular y es un muy buen protocolo. No sé si todas las escuelas lo tengan ya, pero a mí se me hizo un muy buen protocolo. Entonces, si se apegan a los protocolos establecidos, yo creo que se tiene que regresar a clase tomando la experiencia que se tiene en algunos otros países. Alan. Pues sí, si se cumplen las medidas, la verdad sí deberían devolver los niños a clases, por lo que pues, los padres de familias deberían de verificar que a la escuela que van a volver sus hijos sí cumple por lo menos con las medidas básicas de ventilación, que es el método de contagio. Ya sabemos que, pues por ejemplo, si una escuela tú llegas y lo que tienes es un tapete ahí con alcohol o con cloro, pues ya sabemos que eso no sirve de nada para evitar el contagio de COVID. Todo esto ya se debe dejar a un lado y lo que se necesita pues para evitar el contagio adecuadamente son espacios ventilados. Entonces esto es lo que deben de estar vigilando las escuelas y es el gran reto pues de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, yo creo, para evitar contagios. Aunque reitero, va a ser progresivo, ¿no? Aún así, o sea, el 80% de las escuelas, exacto, es un dato duro confirmado por el Comité de Transición, por el próximo secretario de Educación, Álvaro Bracamonte, y que viene de datos oficiales, es decir, lo da la misma Secretaría de Educación de Sonora. Pero aún así hayan estado, yo creo, listas las 100 escuelas, para el 100% de las escuelas, no iba a haber un regreso masivo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, aún así, las escuelas están listas. Yo no creo que todos los padres o el 100% de los alumnos iban a regresar, creo. Comentario final, Jesús Sánchez, para cerrar. Conclusión en esto. Conclusiones de que los padres que los padres que no están de acuerdo en que regresen sus hijos a la escuela piensen que que los pueden dejar en alguna desventaja para un futuro, que se apeguen a los controles estrictos de los protocolos y que piensen esto de dejar ir a la escuela a sus hijos. Yo estaría de acuerdo que vayan, estoy completamente de acuerdo que no tiene que ser masivo el regreso a clase. Alan. Sí, pues yo les quiero decir pues simplemente de que pues verifiquen que en verdad están en condiciones de volver, que sean responsables consigo mismos, si el niño está enfermo o incluso si el papá, el hermano o alguien está enfermo, pues que opten esas 2 semanas de aquí que sepamos que fue COVID o no fue COVID por una modalidad virtual y luego ya pueda regresar a clases. Pues aquí sí es algo que todo el mundo debe de participar para evitar contagios y lo ideal sería que regresáramos pues con algún semáforo por lo menos amarillo, ¿no? Y como dije, ahorita parece que la última semana la tendencia al COVID es que nuevamente vamos descendiendo, pero no sabemos si nos vamos a quedar o simplemente es ahorita un momento nomás en el que se está calmando. Bien.
Pues les agradezco mucho y los seguiremos contactando y por supuesto el lunes o el viernes podemos hacer otra mesa de recomendaciones específicas a los padres de familia si nos permiten. Gracias, buenos días. Buenos días para todos. Ya nos vamos, quédese en toda la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook de Proyecto Puente, en Facebook Live, las notificaciones, Twitter de Proyecto Puente, en Instagram de Proyecto Puente, en TuneIn en Proyecto Puente, ahí nos escucha y escucha también una programación musical interesante para usted en TuneIn, en su auto, en su Bluetooth, ahí nos escucha, ahí usted se puede enlazar, también por supuesto en el 6624-057368, el WhatsApp, por todas partes presente Proyecto o Puente para que usted esté en contacto, en interacción con nosotros. Mañana nos vemos, Dios lo bendiga, Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información continúa en el portal proyectopuente.com.mx o en cualquiera de nuestras plataformas digitales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn. Proyecto Puente App. Interactúa con nosotros en el WhatsApp 6624-057368. Te esperamos mañana a través del 151 y 1151 HD Megacanal y en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Proyecto Puente. Periodismo diferente.